Bienvenidos una vez más. Su servidor Rogelio Medina le da la bienvenida a este curso hermenéutica y homilética. Ahora en nuestra séptima lección estaremos considerando lo que es estudiar la bendita palabra de nuestro Dios de una manera bíblicamente. Y tal vez esa frase diga usted, ¿cómo será que se entiende la Biblia bíblicamente? Bueno, vamos a ver 7 ejemplos en este video para ayudarle a entender la palabra de Dios en los temas que sean doctrinas, que sean lecciones, que sean secciones que tengan dicha enseñanza o dicho tema para poder explicarse en su contexto remoto, inmediato y general. Entonces, tenga eso en mente. Eso es lo que estaremos viendo en esta clase. Pero antes de entrar a la clase, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos las infinitas gracias por tener esta oportunidad, Señor, en la cual ahora vamos a meditar en su bendita palabra. El poder comprender, Señor, lo que ella nos enseña, el poder analizar y poner en práctica aquello que vamos desarrollando, ese conocimiento y discernimiento, Padre, para seguir entendiendo mejor su palabra de la manera que usted la quiso exponer. Padre bendito, quita cualquier pensamiento que no sea santo y que podamos tener una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir y comprender tu palabra. Es en el nombre de Cristo que te rogamos todo esto. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, amados, vamos entonces a ver nuestro primer ejemplo. Recuerden, lo que estaremos viendo es cómo entender la Biblia bíblicamente. Primer ejemplo. Voy a ver o voy a analizar algunos pasajes. Esto también lo vamos a estar viendo dentro o analizando algo breve dentro de lo que viene siendo en la vida de Cristo, dado que la vida de Cristo se encuentra en los acontecimientos registrados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y está la parte 1 y está la parte 2. Pero en esta ocasión yo lo quiero traer para poder interpretar y poder entender el mensaje de esa sección. Le comento esto, muchas personas a veces me mandan mensajes privados, algunos son hermanos en la fe y otras personas que simplemente buscan respuestas a entender la Biblia. Tal vez preguntas que tienen sobre lo que cierta sección dice o habla o enseña. Y dentro de eso lo que más hago hincapié es entender lo que está diciendo en su contexto. Los pasajes que son remotos, inmediatos y también general. Eso nos habla de los versículos anteriores, de los versículos después y luego de lo que dice toda la Biblia sobre eso mismo que está hablando allí. Y vamos a ver estos 7 ejemplos. El primero lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 47. La palabra de Dios dice lo siguiente. Marcos 14 y versículo 47 dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Jesús respondió y les dijo: como contra un ladrón habéis salido, con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí el acontecimiento de Marcos solamente nos revela que alguien dentro de los discípulos de Jesús fue y sacó una espada y hirió a uno de los siervos de los sumos sacerdotes. Esto es uno de los soldados que venían, ¿verdad?, a prenderle. O uno de los siervos de los cuales estaban dentro de ese mismo escenario. Cuando vemos el acontecimiento de Juan, y eso es algo que usted tiene que tener en mente, si usted está estudiando esta sección, usted tiene que encontrar los pasajes paralelos dentro, especialmente,
de los evangelios. Es por eso que les mencionaba que esto lo vamos a ver brevemente en lo que es la vida de Cristo. El acontecimiento de Juan se encuentra en Juan capítulo 18. Y empezando, voy a leer desde el versículo 8, pero me voy a detener en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, versículo 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Note que dentro de este acontecimiento encontramos que Juan nos dice quién fue el que desenvainó la espada, Pedro, y también la acción que hizo, tiró a cortar. En ese sentido también nos menciona quién fue el recipiente de esa acción o de esa violencia o haber desenvainado esa espada, y vemos que en este caso el siervo se llama Malco. Entonces, cuando usted estudie una sección, busque si hay otra sección paralela, para que así usted pueda tener toda la información. Uno se va a enfocar en una cosa, el otro en otra, pero si usted conecta esos acontecimientos, usted tendrá toda la historia completa. Eso es entender la Biblia bíblicamente. Eso le va a ayudar a usted a entender lo que sucedió bajo dos testigos, por decirlo aquí, que fueron testigos oculares y vieron lo que sucedió. Marcos te da cierta información y Juan te ayuda a entender quiénes fueron estos personajes involucrados. Eso es algo que usted y yo debemos de luchar a hacer cuando estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Ahora, segundo ejemplo. El segundo ejemplo se encuentra en el Evangelio según Juan. Eso es uno de los temas que ha llamado la atención de muchos. Es uno de los temas que se ha malentendido sobre Jesús precisamente. Es Juan el que nos habla de su deidad. Y es este mismo pasaje que cierta religión niega usando este pasaje para decir que Jesús es el Hijo de Dios o que Jesús es parte de la deidad. Jesús es Dios, segunda persona de lo que es la deidad. Teniendo esto en mente, yo quiero que veamos en este caso Juan 1 y versículo 1, al igual con Juan 1, y lo vamos a poder conectar dentro. Recuerde el contexto: inmediato, remoto y general. Recuerde eso para que usted pueda comprender qué es lo que dice la Biblia. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la pregunta que debemos de hacer cuando estamos leyendo algo así es: ¿quién es este verbo? ¿Cómo sabemos que este verbo aquí es Jesús? ¿Cómo podemos entender que en el principio, si cambiamos la palabra verbo por Jesús, sería: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios? Si entendemos eso, al entender quién es el verbo, podemos entonces explicar claramente este pasaje. Ahora, Juan mismo, dentro de este desarrollo que está haciendo, nos da la respuesta. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos entender entonces con claridad que cuando Jesús habla del verbo estando con Dios y siendo Dios, está hablando de Jesús y de su deidad, de quién es Él, su esencia. Él es Dios. Entonces es importante que podamos comprender esta sección. Es importante que veamos que Él vino a su tiempo y cuando se cumplió a nacer bajo la ley de una mujer,
como estaba establecido. Gálatas 4, versículo 4. Es Jesús aquel que vendría a salvar al mundo. Jesús significa Salvador. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Entonces es muy importante que usted y yo podamos analizar esto. Y es Juan mismo que nos ayuda a entender un poco más sobre el verbo. Note allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y empezaremos del versículo 11 al 13. Y note lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y continúa dando la descripción. Encontramos entonces aquí que aunque esta descripción es altamente simbólica, altamente para representar la grandeza, el poder y la capacidad de Jesús, no cabe duda que cuando dice el Verbo de Dios, Juan está hablando de Jesús, de lo mismo que dijo en Juan 1:1 y lo mismo que dijo en Juan 1 y verso 14. Entonces, tenga eso en consideración cuando usted estudie esta clase de temas. Muy importante. Número 3. Vamos a verlo también en el Evangelio según Juan, capítulo 11. El Evangelio según Juan, capítulo 11. Y vamos a empezar del versículo 11 en adelante. Juan 11, versículo 11 en adelante. En este contexto estaremos viendo sobre aquel individuo llamado Lázaro. Y aquí en esta sección también usted y yo tenemos que encontrar que si este acontecimiento Juan lo registra, es probable, disculpe, que Mateo, Marcos y Lucas hayan hecho referencia a este acontecimiento. Es por eso que usted y yo debemos de buscar, y si no hay, entonces basarnos a lo que Juan nos dice. Ahora, veamos esto. Juan 11, versículo 11 nos dice lo siguiente. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. La pregunta allí que usted y yo nos tenemos que hacer dentro de esta lectura y lo que está sucediendo. Ahora recuerde que cuando viene Marta, la hermana de Lázaro, ella le deja saber la condición de su hermano, le dice que está enfermo, le deja saber que no está en buenas condiciones, saludablemente, él está desvaneciendo o se está mirando que la muerte se aproxima. Jesús va y dice, él duerme. Y esta expresión de él duerme, Lázaro duerme, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa que Lázaro duerme? En el mismo contexto, recuerde el contexto. Si vamos leyendo, leí el versículo 11, voy a seguir leyendo hasta el 14 y me voy a detener. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, note aquí, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño o reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Note que Jesús a sus discípulos no los quería dejar con duda o sin entendimiento de lo que estaba diciendo. Y es por eso que aclara que cuando él dijo, Lázaro duerme, no estaba hablando del sueño en el cual usted y yo vamos en la noche a descansar. No, está diciendo, Lázaro está muerto. Y por eso lo aclara. Eso es para no dejarle duda a usted tampoco. Entonces usted y yo podemos deducir que el mismo contexto cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, entonces él va y nos explica, Lázaro está muerto. Y eso es algo, una enseñanza que la Biblia nos enseña. El dormir es mencionado como para
hace referencia a la muerte física. Por ejemplo, Hechos capítulo 7 y versículo 60. Aquí también, cuando Esteban está dando aquel diálogo, está explicando y predicando a Cristo, a aquella audiencia, a aquellos judíos, pasa esta situación y él habla de que duerme. Obviamente está haciendo referencia a que ya dejó de existir físicamente, murió. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 6, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintio hace referencia de esto. Algunos ya duermen, que está diciendo algunos ya están muertos. Es referencia a la muerte física. Entonces recuerde eso también. Esa expresión esa frase usted la puede buscar si se encuentra en otros pasajes, o más claro, si usted se va al original y encuentra esa palabra, dentro de los lexicógrafos le va a decir en dónde se aparece la misma palabra en otros versículos, los cuales le van a ayudar a entender qué es lo que está diciendo en ese contexto. Entonces, tenga eso en consideración. Número 4. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Voy a leer el versículo 12. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Aquí el apóstol Pablo está tratando un tema muy importante, de lo cual ahora va a hablar sobre una de las preguntas, o está contestando preguntas que los corintios tenían, y aquí empieza a hablar sobre las relaciones sexuales, el matrimonio, y va a desarrollar este tema. Pero 1 Corintios 7 y verso 12, empezando desde el 10 para agarrar el contexto, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y de ahí sigue el contexto. Note que usó una diferencia de expresión en el versículo 10 con el versículo 12. En el versículo 10 dice, mando no yo sino el Señor. Y luego en el versículo 12 dice, a los demás yo digo, y dice, no el Señor. Algunos toman esa frase para llegar a decir o a concluir que lo que está diciendo Pablo, que lo primero sí fue mandamiento, lo segundo fue sugerencia. Si eso es lo que Pablo está diciendo, si eso es lo que Pablo está afirmando, entonces el versículo 12, dentro de ese contexto, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, que no la abandone. Versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, que no la abandone. Entonces, note lo que está diciendo. Está diciendo, solo porque te convertiste, no debes abandonar aquella que es tu esposa, según lo que habla aquí cuando usa la palabra mujer que tiene marido o un hermano que tiene mujer, en este caso, que sea creyente, él creyente teniendo una esposa no creyente. Obviamente lo que está tratando aquí el apóstol Pablo es la relación del matrimonio, que no se abandone. Pero es interesante reconocer y saber que el contexto aquí no está probando que si la persona está en una relación de libre albedrío o en una relación de fornicación que viene cayendo en el libre albedrío, o en una relación de adulterio, donde esta persona tal vez tendría una pareja anterior casada, se dejó por X y se juntó con esta otra persona. En lo cual, si se dejó porque esa persona le fue infiel con esta y por eso inició esta nueva relación, pues encontramos que contradeciría lo que está diciendo Pablo.
Pablo está tratando de proteger el matrimonio. No está aludiendo a que si la relación ilícita se llegó a formar así, que se mantenga así. Sería que una persona que fue mentirosa, viniendo a Cristo, dado a que ahora esos pecados de la mentira ya se le fueron limpiados, esa persona, si es de la forma que se dice que continúe así, entonces esa persona va a continuar mintiendo y no hay problema. Eso sería ilógico, irracional. Lo mismo sería si una persona robaba antes, robó, vino a Cristo y sigue robando. Bueno, vemos que es práctica de pecado. Y la práctica de pecado, entonces, viola lo que es el arrepentimiento. Por eso es importante, amados, comprender bíblicamente lo que las Escrituras nos están diciendo. Y Pablo alude a esto, recuerde que es una epístola, todo lo va a encerrar dentro de la misma epístola para decir lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37, el apóstol Pablo entonces va a afirmar que todo lo que ha dicho no son sugerencias de él. Note, 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, todo lo que he escribido, son mandamientos del Señor. Lo que yo estoy poniendo, dice, por tinta, por escrito, que viene siendo parte de esta epístola desde el 1 hasta este momento, Pablo dice, todo esto es mandamiento de Dios, aunque haya usado la expresión, digo yo y no el Señor. Porque la sugerencia que está hablando ahí Pablo es para proteger el matrimonio, no la vida pecaminosa de la persona o de ese matrimonio. Hay una diferencia que debemos de saber discernir, qué es lo que se está tratando dentro de ello. Entonces es importante que usted y yo comprendamos esto para entender lo que se dijo en 1 Corintios 7:12 con el resto del contexto de la epístola, como lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 37. Ahora, quinto ejemplo. 1 Corintios 7. Vamos a regresar una vez más allá, porque aquí es donde ha habido tanta confusión. Versículo 20. Note aquí ahora lo que nos está diciendo. Note aquí lo que acabo de mencionar con los mandamientos, que todos son del Señor. Vamos a reafirmar ese mismo pensamiento. 1 Corintios 7, versículo 20. El apóstol Pablo dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procura más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Algunos sugieren que en el estado del matrimonio que fue llamado, es en el estado que debe permanecer, haciendo referencia a lo que mencioné en el ejemplo anterior. El contexto inmediato, los versículos después, nos explica Pablo a qué se refiere. Se está refiriendo a si la persona era esclavo o era libre. Quédate en esa condición. Cuando has venido a Cristo, dice, no quiere decir que tú ya no eres esclavo de alguien, porque en ese entonces la esclavitud existía. No quiere decir que tú te rebeles a tu amo. Esto lo trata en Tito también, en el capítulo 3. Esto lo trata con Efesios también, cuando dice que los amos deben de amar a sus siervos y los siervos deben de respetar a sus amos. Entonces Pablo está hablando de tener la mente de que eso que tienes, eso que en la condición que has venido a Cristo, ya sea en la esclavitud o en la libertad, dice en esa quédate. Si puedes hacerlo, busca la libertad, pero si no, quédate allí, porque aquel que es libre, dice Pablo, es esclavo de Cristo. Entonces ya en la mente, así como él sirve a aquel, el otro va a servirle a él por ser su hermano en la fe. Entonces es importante, amados, que esto que está hablando
Esto que nos está diciendo dentro de este contexto no está aludiendo a mantener o retener una relación matrimonial pecaminosa. Está hablando de lo que es venir a Cristo y quedarse en esa condición, si es esclavo o es libre. ¿Cuántas personas hoy en día no obedecen el evangelio en la cárcel? ¿Será que ahora son libres de las consecuencias de su maldad? No, porque el Estado aún los tiene pagando las consecuencias de sus acciones. Siguen siendo prisioneros, pero ya no del pecado, porque el pecado son libres ahora en Cristo si permanecen, luchan y se esmeran por estar en esa santidad. Eso es lo que debemos de entender a lo que habla aquí. Recuerde, 1 Corintios 14, versículo 37, Pablo dijo, lo que yo escribo son mandamientos de Dios. Entonces, tenga eso en mente. Recuerde que el contexto, versículo 21 y 22, le deja saber a usted a qué se refiere con eso de que se quede como fue llamado por Dios. Ahora, número 6. Primera Tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a ver versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y quiero que tenga eso en mente. Esa es una de las enseñanzas que ha afectado la mente de millones de personas. La frase vendrá como ladrón en la noche. Eso podemos también hacer referencia a lo que Jesús dijo. Recuerde que la frase ladrón en la noche se va a encontrar en otras ocasiones tal vez, y en este caso es Mateo el que hace referencia a esto. Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, 44, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, cuando Jesús habla, y me regreso tantito para agarrar el contexto del versículo 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenga en mente entonces que lo que dijo Jesús y Mateo registra, Jesús comparó que cuando Él venga, Él va a venir como el ejemplo que dio del ladrón. Si la persona supiera, velaría para que Él no entrara. Quiere decir, estaría preparado y listo para cuando venga. Lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, le está haciendo la misma ilustración de estar conscientes de que vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo que dijo Jesús, vendrá cuando menos lo penséis. Tenga eso en mente, amados. Pablo ni Jesús están haciendo alusión a que Él va a venir secretamente. Eso no enseña la Biblia. Lo que enseña es que va a venir cuando menos lo pensemos. Y es por eso que si usted sigue leyendo lo que Jesús dice en el verso 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y de allí podremos ver, el Señor Jesús está aludiendo a aquel que se preparó, doblemente bendecido porque estará listo para cuando el Señor venga.
Y Pablo acá, en el verso 3, también alude a aclarar lo que está hablando, diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Si el apóstol Pablo alude a que habrá un sufrimiento, un dolor, una dificultad, una aflicción en la cual no vas a escapar, ciertamente quiere decir, la vas a sentir, la vas a experimentar. Tú serás testigo de lo que va a suceder. Entonces no puede ser secretamente. Muy importante, amados, que cuando usted estudie, recuerde el contexto. Usted podrá entender la Biblia bíblicamente. Y ahora, último ejemplo, número 6. Este es uno que también hemos estado analizando en la congregación donde su servidor se reúne, Iglesia de Cristo en College Hill, en la ciudad de Fort Worth. Si usted gusta, suscríbase al canal de su servidor. Estamos analizando la epístola a Tito, en donde analizamos precisamente estas cualidades que deben de existir en el candidato que desea ser anciano de la congregación. Y el apóstol Pablo usa esta frase que también ha causado confusión en la mente de muchos. Tito capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Cuando se compara con 1 Timoteo 6, usted y yo vemos lo siguiente, versículo 1: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando vemos esto, encontramos, amados, de lo que nos está mencionando de los requisitos. Y aquí dice, aquellos que están bajo esclavitud, habla en términos plurales. Déjeme regreso al capítulo 3 para conectarlo con lo que es los requisitos del anciano. Dice 1 Timoteo 3, 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y continúa. Ahora note que ahí dice hijos. En la otra dice que los hijos sean creyentes. Ahí la comparación y la ilustración de lo que tenemos que analizar. La palabra creyentes viene de una palabra que denota pistos. Y esta palabra se puede considerar fielmente. ¿Verdad? Alguien que ha mostrado confianza o confianza igualmente se puede usar. Esta palabra de creyentes aquí no hace alusión a una persona que cree que Dios existe solamente. O sea, la persona puede decir, yo sé que Dios existe, y aún así no tener a Jesús como su Señor. O sea, no ser un cristiano. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, en el tiempo de Jesús habían muchas personas que creían en Él, pero también vemos que Jesús les dice, como ejemplo, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchas personas hoy en día pueden decir, soy creyente de Jesús, pero no hacen lo que Jesús les ha pedido que hagan. No se han convertido en un cristiano. Aquí, esta palabra de creyentes hace alusión a aquel que ha obedecido al mandamiento de Jesús, que cree y que manifestó su fe. Lo que Jesús dijo en Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. La persona que realmente ha creído en Jesús va a manifestar su fe en el bautismo, y el bautismo le dará a él la salvación por la obediencia del bautismo. No que el agua tenga algo, sino que el agua es el elemento que Dios ha usado y escogido para que la persona muera en sí y pueda salir de ese
de esa tumba de agua para venir entonces a estar una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Incluso el apóstol Pablo trató esto en Romanos capítulo 6. Y en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo usó la ilustración precisamente de lo que Jesús pasó, de la muerte, sepultura y resurrección, y lo ilustra con lo que es la muerte dentro del agua, la sepultura y también el salir del agua, la resurrección a una nueva vida. Note lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Romanos 6, verso 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que fuimos bautizados bajo el mismo principio de lo que Cristo murió. Se muere al pecado. Él murió por nuestros pecados. Nosotros morimos por los nuestros. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Quiere decir que cuando la persona es sumergida completamente debajo del agua, esa persona está en la tumba, ha muerto, ya no es la misma, ha reconocido que va a morir así y va a tener un nuevo propósito. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo, al final del 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Lo compara, andemos en vida nueva. Compara que cuando la persona sale de esas aguas, entonces tenga una nueva vida. Y Pablo lo trata en Gálatas 3, versículo 27, donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, hemos sido revestidos de Cristo? Trae una nueva vestimenta. Una nueva cobertura. Aquello que ahora se mira a Dios, al mirarnos a nosotros, mira a su Hijo. La santidad de Él es la que nos ha brindado la oportunidad de ser entonces llamados hijos de Dios. Entonces, espero, amados, que estos 7 ejemplos le hayan ayudado a usted. Es importante que usted mire, cuando estudie la palabra de Dios, usted sea un estudiante diligente, que usted se pueda venir delante de Dios sin nada que la avergüence, porque está usando bien la palabra de Dios y va a poder hablar con la autoridad, porque la autoridad es de Dios y no la de usted y no la mía, y se verá la diferencia. Así como los fariseos, cuando el Señor Jesús acabó de predicar el sermón en aquel monte de Mateo 5 al Mateo 7, al final, y si reconocieron que la doctrina de Él era diferente, porque éste hablaba con autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque habla con la palabra de Dios. Hay mucha gente que habla y dice y llena el tiempo de lo que cree, se imagina, piensa, o también llega a inventar. Pero si hablamos lo que la Biblia dice, vamos a hablar con la autoridad que Dios ha dado a todo ser humano, su palabra. Él es la autoridad. Es por eso, amados, que usted y yo debemos de ser estudiantes diligentes para comprender y entender la Biblia bíblicamente. Dios me los guarde y me los bendiga. Espero que esta clase le ayude para su crecimiento espiritual. Hasta la próxima. Dios les guarde.